Hay dos formas diferentes de alimentar a su hijo a través de un botón G. Las alimentaciones continuas utilizan una bomba para dar alimentaciones durante un periodo prolongado. Las alimentaciones en bolo se ejecutan a un ritmo más rápido durante un periodo corto de tiempo. Puede dar una alimentación en bolo a través de una bomba o por gravedad con una jeringa. El doctor de su hijo puede ordenar alimentación continua o en bolo o una combinación de ambas. Este video le mostrará cómo dar alimentaciones continuas y en bolo a través de un botón G. También le enseñaremos cómo dar medicamentos a través de un botón G. Hay varios pasos para dar una alimentación continua o en bolo a su hijo con una bomba. Para comenzar, vierta la cantidad ordenada de alimento en la bolsa. Cierre la bolsa de alimentación y cuélguela sobre la bomba. Conecte el tubo de la bolsa de alimentación al tubo de extensión del botón G. El tubo de extensión tiene un adaptador que se conecta al botón G de su hijo. Los diferentes botones G utilizan diferentes adaptadores. Una vez que conecte todos los tubos, coloque el tubo de la bolsa de alimentación en la bomba. Abra todas las abrazaderas del tubo. Encienda la bomba y cebe todos los tubos. El cebado significa que llena el tubo con alimentos para expulsar todo el aire del tubo. Es muy importante cebar todos los tubos con alimentación antes de conectarlos al botón G de su hijo. Esto evitará que el aire entre en el estómago de su hijo. Una vez que todo el tubo esté cebado con alimentos, puede conectar el tubo de extensión al botón G de su hijo. Para conectar el tubo de extensión, use una mano para evitar que el botón G se mueva. Con la otra mano, alinee las líneas negras en el botón y el conjunto de extensión. Luego, empuje el tubo de extensión hasta el fondo. Gírelo para bloquearlo en su lugar. Programe la bomba con la velocidad y la cantidad de alimentación ordenadas. Finalmente, vuelva a verificar para asegurarse de que todas las abrazaderas estén abiertas. Ahora está listo para iniciar la alimentación. Cuando termine la alimentación, use el puerto lateral del tubo de extensión para enjuagar el tubo. Después de enjuagar, sujete el tubo y desconéctelo del botón G. Finalmente, cierre el botón G. El equipo de su hogar puede verse ligeramente diferente al que ve en este video. Para dar una alimentación en bolo sin una bomba, retire el émbolo de una jeringa. Conecte la jeringa al tubo de extensión del bolo. Sujete el tubo. Vierta el alimento en la jeringa. Cebe el tubo con el alimento abriendo la abrazadera. Cierre la abrazadera tan pronto como el alimento llene el tubo.
Conecte el tubo al botón G de su hijo. Abra la abrazadera y sostenga la jeringa de 10 a 12 pulgadas por encima del estómago de su hijo. Levantar la jeringa hará que la alimentación sea más rápida. Bajar la jeringa hará que la alimentación sea más lenta. Una vez finalizada la alimentación, enjuague el tubo con agua. Sujete el tubo y desconéctelo. Finalmente, cierre el botón G. Algunas veces entra demasiado aire en el estómago. Es posible que su hijo no pueda eructar para sacar el aire. Esto puede hacer que el estómago se llene demasiado, provocando malestar o náuseas. Puede hacer eructar al botón G para limitar el aire. Esto también se llama ventilación o descompresión. No recomendamos ventilar el estómago durante 1 hora después de la alimentación. Para hacer eructar el estómago, retire el émbolo de una jeringa. Conecte la jeringa al tubo del bolo. Conecte el tubo al botón G de su hijo. Asegúrese de que la abrazadera esté abierta y sostenga la jeringa a 6 pulgadas por encima del estómago. Esto permitirá que salga el aire. Es posible que escuche un sonido de aire saliendo. Cuando vea que el contenido del estómago o la fórmula fluyen hacia la jeringa, sujete el tubo y desconéctelo. Finalmente, cierre el botón G. También puede usar el botón G de su hijo para darle medicamentos a través de una jeringa unida al tubo de extensión. El tubo de extensión continuo tiene 2 puertos. El puerto que se alinea con el tubo principal se utiliza para la alimentación. El puerto que sale del costado se usa para medicamentos y enjuagues. Esto le permitirá dar medicamentos en medio de una alimentación. Cuando le dé un medicamento, asegúrese de cebar el tubo de extensión con agua o alimentos antes de conectarlo al botón G de su hijo. Esto evitará que el aire entre en el estómago de su hijo. No olvide sujetar el tubo después de cebarlo. Si no lo sujeta, los alimentos o el agua pueden derramarse. Una vez que conecte el tubo de extensión al botón G, conecte el medicamento al puerto lateral. La sonda de alimentación en bolo no tiene 2 puertos. Usaría el puerto principal para dar medicamentos. Abra la abrazadera del tubo e introduzca el medicamento con una jeringa. Si necesita dar más de un medicamento, asegúrese de sujetar el tubo antes de quitar el primer medicamento y colocar el siguiente. Si olvida sujetar el tubo antes de quitar la jeringa del medicamento, el medicamento
y el contenido del estómago pueden salirse por el puerto abierto. Repita estos pasos hasta dar todos los medicamentos. Finalmente, enjuague el tubo. Después de eso, abrirá la abrazadera del tubo y reiniciará la bomba de alimentación. Si no está alimentando en ese momento, sujetará y desconectará el tubo. Finalmente, cierre el botón G. Es muy importante enjuagar el botón G de su hijo con agua después de eliminarlo o darle medicamentos. El enjuague asegura que su hijo recibe la cantidad completa de alimento o medicamento y evita que el botón G se tape. Para enjuagar, obtenga de 5 a 10 mililitros de agua del grifo o embotellada en una jeringa, a menos que su proveedor le indique lo contrario. Sujete el tubo de extensión. Conecta la jeringa. Abra la abrazadera del tubo y empuje el agua con la jeringa. Sujete el tubo y retire la jeringa. Cierre el puerto. Asegúrese de siempre desconectar el conjunto de extensiones tan pronto como termine la alimentación. Esto ayuda a mantener limpio el juego de extensiones. Use agua caliente del grifo para limpiar la tubería y luego déjela secar. Si tiene problemas para limpiar el juego de extensión, puede usar una jeringa para extraer agua caliente y enjuagar el tubo.